Congreso por la invitación, ¿no? Y bueno, quitar un tema bastante importante, bastante, se puede decir hasta ahora novedoso y mucho que investigar, mucho que deducir, ¿no? Mucho que aclarar en estas evaluaciones. Y pues afortunadamente los estándares de ISO son para todos los países, ¿no? Todos los países, sus institutos de calidad, ¿no? Nacional validan estos procedimientos para justamente hacer una evaluación correcta. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día es un tema transversal para los países, casi todos los países que ven este proceso de evaluación justamente de ruido ambiental, ¿no? Entonces, es de interés de todos conocer un poco más sobre las diferentes actualizaciones que tiene esta norma, lo que no tenía antes, lo que tiene ahora, y pues los últimos alcances, pues para poder, por parte de las organizaciones gubernamentales, ¿no? Poder hacer una buena fiscalización del proceso de medición porque el objetivo es no vulnerar la salud de la población, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, nosotros como si somos inspectores o fiscalizadores en materia ambiental, pues la función de ellos es conocer esta norma y pues hacer la fiscalización en base a los criterios establecidos por esta norma. Si uno es por parte de la empresa, exigir a los laboratorios, las consultoras que realicen este servicio, puedan realizar el procedimiento de forma correcta. Incluso esta norma nos da un índice de contenido mínimo que obligatoriamente debe de tener para poder ser aceptado este informe. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que si el otro año viene otra empresa a hacer la medición, toma como referencia su instrumento ambiental o el monitoreo ambiental para ver el tiempo, el lugar, la ubicación, las condiciones climáticas donde se obtuvo estos valores, ¿no? Para que sea concordante con la realidad y que no sea un mal resultado, ¿no? Imagínense que lo hacen en una temporada lluviosa, ¿no? Una temporada diferente, va a dar un resultado completamente erróneo y podemos decir o asumir que la empresa es la que está generando este nivel de presión sonora adicional, cuando no es así, ¿no? Cuando pues son las condiciones ambientales las que han sumado a que pues, posiblemente se supere el estándar de calidad ambiental de ruido, y es por esto que hacer la medición bajo las mismas condiciones con las que fue aprobado un instrumento ambiental, pues nos posibilita poder hacer una buena supervisión, una buena fiscalización del proceso de medición para ver que efectivamente la organización, la industria no está impactando sobre el medio ambiente, las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad hay muchos laboratorios acreditados, por ejemplo, en Perú es obligatorio que todo tema de ruido ambiental debe ser un informe de ensayo acreditado, ¿sí? Entonces, eh, y también es importante, si bien es cierto, cuando se acredita, muchas veces el mismo auditor no conoce mucho la norma, entonces ahí vemos algunos desfases, ¿no? De este proceso. Y por esto justamente se prepara esta presentación para ir todos nosotros mejorando, ¿no? Cada vez ir mejorando, conociendo un poco más de esta normativa y pues dar un adecuado resultado propio, ¿no? De la organización, ¿no? Entonces vamos a presentar, ¿no? Nuevamente agradeciendo por la invitación, pues, y todos los presentes de esta norma, ¿no? Entonces vamos a hablar de una actualización. Si bien es cierto, hay pocos pequeños cambios, ¿no? En Perú sí fue el cambio un poco diferente por un tema de error que hubo, pero vamos a hablar justamente sobre esta norma, ¿no? 1996. Esta norma tiene una parte uno, ¿eh? Tiene una parte uno, pero eso es un poco más para sistemas de gestión de organizaciones del Estado, ¿no? Municipios, ¿no? Que justamente deben de aplicar esta norma, la parte uno para hacer sus límites máximos permitidos, por ejemplo, para una discoteca, para una residencia, no sé, para un local comercial, ¿no? Pero la parte 2 nos habla la evaluación sobre el proceso y la evaluación de ruido, ¿no? Entonces, es importante solamente si alguien quiere conocer un poco más, revise la parte 2 para que pueda tener el concepto o la técnica de evaluación
de todo el proceso. En nuestro país, en Perú el año 2003 fue que salió los estándares de calidad ambiental de ruido. Ha pasado más de 20 años, mira, y tenemos todavía la misma norma vigente, ¿no? Han cambiado muchas cosas, pero actualmente nos seguimos rigiendo por esta norma, que no vamos a hablar de esto, solamente es para comentarles, ¿no?, cuál es nuestro marco normativo, que es bastante antiguo, ¿no? ¿Qué pasa? En el Estado, el Ministerio del Ambiente ha entregado protocolos de monitoreo de ruido ambiental. Ha entregado dos protocolos, ¿eh? Me parece 2014 y 2020. He visto algunas presentaciones, ¿no?, que utilizan estos protocolos como contenido en sus explicaciones para hacer ruido ambiental. Pero eso está mal, porque esos protocolos nunca fueron aprobados por ninguna norma. Es decir, son protocolos borradores. Entonces, enseñar a hacer evaluaciones de ruido bajo estos protocolos es un error, ¿no? Porque no está aprobado por ninguna entidad del Estado para ceñirse a los protocolos de ruido, utilizar la información y los cálculos que contenga esta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestra norma en disposiciones complementarias? Dice, en tanto el Ministerio de Salud no emita norma nacional para la medición de ruidos. Acá, ¿por qué dice Ministerio de Salud? Porque ese año todavía no había Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, por eso es antigua, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, supuestamente el Ministerio del Ambiente sería, ¿no? Estos serán determinados de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas. Y acá tenemos, ¿ves? La 1996, parte uno, pero un poquito antiguo, vemos, porque es antigua, ¿no? La norma en sí y el año de publicación, ¿no? 2003. Y la ISO 1996, parte 2 del año 87. Entonces, lo bueno que estas normas, los institutos de calidad van actualizándolo cada año a través de los comités técnicos de normalización, que solamente son mera traducción de la norma, no hay ningún aporte, no hay ningún valor agregado. Porque para agregar algo a un procedimiento internacional se tiene que demostrar bajo investigaciones científicas qué cosas se le debe agregar o quitar, y esto, como muchos países no se desarrolla, no se dedican a esta parte, pues simplemente hacen una traducción de la norma. Así que es el tema de cuando existen los comités técnicos en los países que se dedican a este tema. ¿Qué pasa con la versión del año 89, ¿no? Del año 87, disculpen, el año 87? Esta es una norma bastante antigua. ¿Qué decía esta norma? Describe métodos para medir y describir el ruido del medio ambiente relevante para un área específica existente o planificada. El problema que dice que no proporciona orientación sobre la incertidumbre general de los resultados. ¿Qué es la incertidumbre? Acá es obligatorio, por ejemplo, en Perú, y la verdad, todo país que utilice este estándar debería de reportar así. Es decir, si en el informe de ensayo le sale que hay 88 decibeles, ¿no? 88 decibeles, debe de tener un más menos acá, un más menos, que es la incertidumbre. La incertidumbre en la versión actual ya se calcula, ¿no? Si bien es cierto, es una clase bastante extensa solamente para cálculo de incertidumbre de ruido, lo bueno de esta norma es que nos da todo el procedimiento para cálculo de incertidumbre. Imagina que va a ser 5, ¿no? Entonces, hay 88 de resultado más 5%, más o menos 5% de la incertidumbre en la medición. ¿Qué es la incertidumbre de la medición? Es lo que no conocemos del proceso de medición. La capacitación del personal, el instrumento utilizado, las condiciones climatológicas, la distancia, las paredes reflectantes, la nubosidad, el viento, etcétera. Todo esto va sumando la incertidumbre de la medición. Pero lo bueno de esta norma que nos dice que no establece límites para incertidumbre, solamente debes declararlo nada más. Aquel que declare menor incertidumbre es aquel que hace una mejor evaluación, ¿sí? Si yo pongo 15 decibeles de incertidumbre, no pasa nada. La norma está abierta porque no establece valores límite de incertidumbre, pero sí te pide que lo declares y exijas en el documento, en el informe de monitoreo, cómo lo ha elaborado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso es que hay el mismo Estado, muchas veces pues, los supervisores, los fiscalizadores ambientales no conocen nada de esta parte de incertidumbre, porque en las ramas de ingeniería no se enseña estos temas, ¿no? Entonces, no se enseña metrología, no se enseña de ensayo, no se enseña de laboratorio, no se enseña
de incertidumbre estadística específicamente, entonces prefieren no revisarlo, no verlo, porque evitan mucho, pero como le dije al inicio, estamos en un proceso de conocimiento, de mejora, ¿no? Para poder nosotros mismos exigir toda esta parte que nos indica la norma, si declaramos que estamos acreditados, ¿no? Con esta norma para hacer la evaluación de ruido, ¿no? Estamos declarando la acreditación, estamos acreditados para medir ruido ambiental con esta norma, entonces deberíamos de tener todo el contenido que nos exige, porque son deberes de la norma, ¿no? Hace poco el ponente anterior es un auditor también hizo, entonces sabe que los deberes de la norma deben de exigirse y deben de ser auditados, ¿no? Y ahora, si bien es cierto, esta es una norma voluntaria, pero ¿qué pasa cuando se vuelve obligatoria? Se vuelve obligatoria cuando una norma nacional, en este caso es transsectorial, cuando una norma transsectorial lo indica, ¿no? Ahí se vuelve obligatoria, ¿no? Entonces, una norma voluntaria se vuelve obligatoria a través de una norma estatal, ¿no? Del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace posible que sí o sí se deban cumplir los principios que exige esta norma, ¿no? Ahora tenemos la versión 2017 todavía vigente, no ha habido muchos cambios, fue revisada en 2023, esta es la de la misma página ISO, que la versión 2017 es la misma ratificada 2023, ¿no? Solo que en Perú hubo algunos cambios por un tema de errores de traducción, por eso se actualizó a la versión 2023, ¿no? Acá tenemos la norma que, como les dije, esto es lo mismo de cualquier país, ya es una traducción nada más. El hecho de que sea norma técnica peruana no significa que sea diferente a de otros países, porque es una traducción nada más de la presentación anterior que hemos visto, así que no hay un tema de diferencia, de diferenciarnos entre países ni nada, porque es una simple traducción. Entonces vamos entrando ya, una vez conociendo esto, vamos a entrar al tema de la introducción que nos dice la norma. Todos estos acápites que están en la presente presentación han sido recopilados de la misma norma, ¿no? No hay información adicional de Internet que pudiera desvirtuar el objetivo de esta norma para poder tener claro todos los componentes que nos tiene esta normativa en su procedimiento de evaluación para ruido, ¿no? ¿Qué nos dice? Las mediciones de ruido ambiental son complicadas, ¿no? Ahí nomás nos dice, al inicio nomás nos dice, es complicado, ¿no? Entonces hay que tener mucho, conocer bastante, de verdad, ¿no? De eso, de ruido, ¿no? Entonces es complicado, porque hay una gran cantidad de variables, ¿no? Hay bastantes variables, ¿no? El variable clima es un factor importante, ¿no? Al realizar y las mediciones, ¿no? Como cada ocasión de medición está sujeta a la fuente actual, ¿no? Las condiciones meteorológicas que el operador no puede controlar, a menudo no se dispone, ¿no? No es posible controlar la incertidumbre resultante de las mediciones, ¿no? Creo que le dije que era la incertidumbre lo que no conocemos de todo el proceso de medición, ¿no? Mientras vemos más condiciones atípicas, más cosas, nuestra incertidumbre se va a crecer, ¿no? Más grande, va a ser superior cada vez, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen el alcance de esta norma. Este documento está previsto para ser utilizado principalmente en exteriores, ¿no? Pero también nos dan alguna cierta orientación para interiores, pero no es nuestro caso, ¿no? Vamos a ser netamente ambiental. Es flexible en gran medida y el usuario determina el esfuerzo de medición y por consiguiente la incertidumbre de medición. Si bien es cierto, hoy día no vamos a tratar el tema de incertidumbre, pero va a quedar claro qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Que se determina y se reporte en cada caso. Cada medición que hagas en cada punto, cada estación de medición, tienes que calcular su incertidumbre de ese punto. No es una incertidumbre total, sino de cada punto tiene que tener su propia incertidumbre, ¿sí? Por lo tanto, no se establecen límites para incertidumbre máxima permitida. Es lo bueno, ¿no? Que no te da un límite, porque si no, ya estaríamos hablando de incertidumbre límite, ahí se complica un poco, ¿no? Con frecuencia, los resultados de la medición se combinan con cálculos para corregir las condiciones de operación y propagación de referencia de diferentes a la medición real, ¿no? Entonces, hay que hacer algunos cálculos, ¿no? Para poder corregir algunas situaciones y eso es lo que un poco confunde al momento de hacer una evaluación. Alcance. Esta norma tiene un alcance para el sector ferroviario, parque automotor, ¿no? Industrial, aeronaves, y dice a toda fuente de ruido, ¿no? Entonces, cualquier fuente de ruido ya esta norma es propicio, ¿no? Porque así nos lo señala.
Para el presente caso, como nosotros, la mayoría somos ambientales, ¿no? Vamos a hablar netamente de lo industrial, ¿no? Porque si no nos extenderíamos demasiado, hablando de otros sectores que ni muchas veces tienen obligaciones de cumplir con esto. En nuestro país, por ejemplo, el sector industrial es bastante fiscalizado, ¿no? Por eso es que se toma bastante importancia a hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, si uno quiere conocer mayor incertidumbre, la GUM es la guía para la expresión de la incertidumbre. Es decir, antes de conocer el ISO, la incertidumbre del ISO, un poquito hay que leer de la GUM, que igualito es transversal a cualquier país. Son traducciones nada más y pues pueden un poco entenderse de la incertidumbre de los niveles de presión sonora, ¿no? Como se describe en este documento. Depende de la fuente, el sonido, intervalo de tiempo de medición y las condiciones meteorológicas, ¿no? La distancia de la fuente y el instrumento utilizado, ¿no? Entonces, eso se queda dentro de la norma, ¿no? El enfoque de modelo que consiste en identificar y cuantificar todas las fuentes principales de incertidumbre es llamado presupuesto de la incertidumbre, ¿no? Entonces, esto todo lo que refiere a la incertidumbre de la medición y la RUM es una buena herramienta, ¿no? Entonces, entrando ya vamos al punto donde queremos ver, ¿no? El tema del ruido netamente. Y vamos a tener acá, ¿no? Tenemos el ruido, ¿no? Tenemos el ruido total y el ruido residual. Nosotros cuando vamos a campo, tomamos un punto y pues tenemos la fuente, ¿no? La fuente y estamos midiendo muchas veces el ruido total. He participado o he visto algunas fiscalizaciones, por ejemplo, de alguna municipalidad que va con el sonómetro al frente local, apunta el sonómetro, anota los valores y con eso compara los límites permitidos o los ECAS, los estándares de calidad ambiental, lo cual es incorrecto porque él está midiendo ruido total, no está midiendo ruido de la fuente, ¿no? Bueno, lo que deben hacer ruido de la fuente. Pues cuando midimos ruido total, estamos midiendo ruido, como ahorita se escucha de una moto pasando, estamos acá en el Callao, pasa un avión, un claxon, las personas. Entonces, cuando se hace un proceso de fiscalización a una discoteca, a un restaurante, por ejemplo, no debemos medir ruido total, ¿no? Entonces, debemos de medir el ruido total, luego el ruido residual y hacer unos cálculos matemáticos para obtener el ruido en la fuente, que es nuestro objetivo, y para ver si la fuente está superando o no los estándares de calidad ambiental. Entonces, ¿qué es el ruido de la fuente? Entonces, es el ruido total, medimos con el sonómetro, y luego medimos el ruido residual. Entonces, simplemente la diferencia es la que nos hace propicio de que podamos conocer el ruido de la fuente, no directo de la fuente, y poder eliminar todos los ruidos residuales que generan a los alrededores para poder obtener un resultado, ¿no? Acá con esto se puede calcular, ¿no? Con esta forma, ¿no? Cuando hay varias fuentes, ¿no? Vamos avanzando. Está como referencia. Entonces. Bien, seguimos acá. Entonces, el ruido en la fuente, alguna bibliografía lo llama, en el anterior vamos a ver en el anterior PPT, ¿no? Lo llama como ruido residual, acá está como L nada más, pero en algunas bibliografías le llama LS, ruido en la fuente. ¿Por qué LS? Porque está en otro idioma, ¿no? Fuente significa. Pues nada más para no confundirse si alguna vez leen alguna literatura y dice LS, ¿no? LS, entonces, el ruido en la fuente es igual al total menos el residual, ¿no? ¿Y qué es el sonido residual? Ya saben, al sonido que se queda en una posición cuando se apaga, se suprime o elimina el sonido de la fuente. Se denomina ruido residual. O sea, tienes que apagar el sonido de la fuente para obtener el ruido residual. Vamos a ver que es también difícil, ¿no? O sea, apagar las empresas, no sé. El capítulo 10.4 de esta norma nos habla de correcciones para el nivel de presión sonora residual. Sonido residual. Entonces tenemos el ruido de la fuente, nuevamente la misma fórmula. Ruido total, L su prima, ya, para entender, menos el ruido residual. ¿Qué nos dice la norma técnica?
Según la norma técnica, para obtener el ruido en la fuente se debe restar el ruido residual, ¿no?, al ruido total. ¿Está? Sin embargo, según la misma norma, esta corrección solo es posible si esta diferencia es mayor a 3 decibeles. O sea que quiere decir que esta diferencia tiene que ser mayor a 3 decibeles para aplicar esta fórmula de acá, la fórmula 16 de la ISO 1996. Donde simplemente tu ruido en la fuente va a ser igual al 10 por el logaritmo del ruido total entre 10 menos el ruido residual entre 10. ¿Sí? Pero siempre y cuando esta diferencia inicial sea mayor a 3 decibeles. Justo que se va bien delineado mi línea, porque yo soy zurdo y el mouse está en la mano derecha, entonces me implica ahí tener precisión, ¿no?, en la marcada. Entonces vamos con ejemplo y vamos a ver lo complicado que es algunas veces obtener estos valores, ¿no? Dice, se realiza la medida del nivel de presión sonora que genera una planta industrial, ¿no?, en Lurín, ¿no?, en una zona, ¿no?, y se obtienen 79 decibeles. Eso es total, pues, ¿no?, medido, ¿no? Se paraliza la planta, eso debe ser lo fácil, ¿no? Eso debe ser lo ideal, ¿no? Y se realiza una medición del sonido residual, o sea, del sonido de los alrededores, ¿no? Un resultado de 74. Primero vamos a ver si cumple o no la relación, que la diferencia sea mayor a 3 para poder aplicar la fórmula que les comenté. Si tenemos ruido corregido, el ruido medido menos el residual. Corregido, medido menos el residual. Como esto es mayor a 3, sí aplica la fórmula que les comenté. Sí aplica la fórmula que les comenté. ¿Cuál será el nivel de presión correspondiente a la planta industrial? Simplemente vamos a ver acá, este es la fuente, el corregido es la fuente, 10 por el logaritmo elevado al nivel de presión sonora total, menos 10 al nivel residual, ¿no? Simplemente se calcula y tenemos acá el corregido. Entonces acá tenemos el nivel de presión sonora corregido. Y así sería fácil, ¿no? Sería fácil hacer evaluaciones de ruido, ¿no?, si pudiéramos apagar la planta. Pero ¿quién apaga una planta, no? Es muchas veces difícil de conseguir eso, ¿no? Según la norma te da también el criterio de que si encuentras otra condición similar, por ejemplo, imagina que es toda una calle y hay una condición inicial, una condición similar, ¿no?, a la que tienes, donde no se escucha ya el sonido de la planta, pero las condiciones son iguales, por ejemplo, una carretera, ¿no? Para que busques un criterio, y todo esto debe estar en el informe, en la parte final que voy a mostrar, que tú lo has hecho así de esta forma. Para que tengas un valor referencial idóneo, lo que has hecho es medir primero el ruido total y para sacar el residual has buscado una condición similar, ¿no?, que es igual, pero sin el sonido de la planta y ahí has calculado tu ruido residual. O sea, la norma te da esa opción, ¿no?, de que busques una alternativa, pero todo eso lo debes reportar en tu informe. Para que el siguiente año, cuando se vaya a hacer una medición en tu estudio ambiental, diga, ¿no?, cómo se ha hecho el cálculo del ruido residual, ¿no?, para obtener ruido de la fuente. Y no utilicen otros valores y pueda hacer luego una mezcolanza y hacer cualquier cosa. Por eso esta norma nos da los lineamientos que debe tener el informe. ¿Sí? No es un informe que cada uno hace a su gusto, nada, sino debe cumplirse lo que indica este procedimiento, ¿no? ¿Qué nos da el anexo 1 de esta norma? ¿Qué nos dice sobre la medición de ruido residual? Dice generalidades. El sonido residual a menudo es difícil de medir de manera directa. Es difícil, ¿no? Porque no se puede apagar la planta, no se puede decir al proceso productivo para un rato, ¿no? Y la única posibilidad es determinarlo haciendo un cálculo aproximado. Ahí tenemos ya las aproximaciones. Y el 2.1 dice por medición directa, ¿no? Si la fuente a evaluar no contribuye de manera significativa el nivel de presión sonora durante un 5% o más del tiempo total de medición, el nivel de presión sonora excedido será el L95. Bueno, los que tienen sonómetro hay L5, L10, L50, L90, L95, que algunos lo conocen como los percentiles, ¿ya? Entonces, vas a notar el sonómetro que te da este valor y dice del tiempo y se asuma que el nivel representa el nivel de presión de sonido residual. Es decir,
que ya no es necesario apagar la fuente, sino utilizando el dato del N95, simplemente vas a aplicar la misma fórmula acá, pero como te dice que este nivel del N95 representa el nivel de expresión de sonido residual, ¿no? Entonces, acá vas a colocar el L95 de tu sonómetro. Ahora los sonómetros son bastante, tienen varios valores y tiene bastante información que hay que buscar que contenga esto. Por eso no se permite, algunos he visto que están haciendo medición de ruido ambiental con tipo 2 y algunos tipo 2 no tienen estas características y se complica un poco más, ¿no? Por eso la norma indica que solamente se debe utilizar una clase 1 para hacer una medición de ruido ambiental. Seguimos con el procedimiento de medición. 9.1, selección del intervalo de tiempo de medición. Eso también es bastante hablado, ¿no? Bastante, ¿no? ¿Cuál es el tiempo mínimo? ¿Cómo se hace, no? Porque 1 hora, 5 horas, 10 horas. Para las empresas que hacen consultoría o para aquellos laboratorios que muchas veces es difícil estar todo el día, ¿no? Hacer una larga duración nadie quiere, ni en la misma empresa, ¿no? Incluso ni la propia seguridad del analista, porque son zonas muchas veces inhóspitas o zonas peligrosas donde no puede estar todo el día un sonómetro, ¿no? Entonces, buscamos, ¿no? Facilitar, pero técnicamente, ¿no? El proceso de medición y hacemos una medición de corta duración. ¿Qué nos dice esta norma? El tiempo promedio mínimo para promediar las condiciones meteorológicas existentes es de 10 minutos. Sin embargo, puede requerir mayor tiempo para lograr el promedio suficiente de las condiciones de la fuente. ¿Sí? Y te dice que debes hacer no solo una medición de 10 minutos, sino para obtener una incertidumbre, como en estadística, para obtener un error o una incertidumbre necesitas más de una medición. Con una medición no puedes obtener incertidumbre, entonces te pide 3 mediciones en el mismo punto de 10 minutos, ¿no? O sea, te vas a demorar 30 minutos en cada punto puede ser que sea más tiempo y esto nos va a decir también la norma cuando requiere ese mayor tiempo. Sin embargo, vamos hablando de unos temas adicionales. En el 9.2 nos habla de ubicación del micrófono. Selección del lugar de medición, dice. La selección de los lugares de medición debería de considerarse previo al desarrollo de un plan de medición. También te pide un plan de medición. Si no tienes un plan de medición, lo que va a hacer es pedir su resolución de aprobación de su instrumento ambiental, porque ahí indica los puntos donde debes medir, ¿no? Porque si no utilizan la misma coordenada, te van a observar también. Ahora, el problema es que estas coordenadas se hayan realizado sin el criterio de la norma. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que hayan aprobado un estudio por aprobar. Entonces, ahí también se complica más aún. Dice, con el fin de analizar en qué medida un lugar propuesto influye en la incertidumbre de los resultados, por ejemplo, cerca de una pared, se ve como reflejo va a rebotar el ruido, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes, ¿no? Es necesario examinar la relación entre el sonido residual y los niveles de presión sonora al ser medidos. Si la diferencia es mayor a 15 decibelios, la influencia del sonido residual es insignificante. Imagínate que estás midiendo acá y acá emite bastante ruido, ¿no? Ruido, ruido, ruido. 100 salen. Y te das cuenta que el entorno no hay nada, el residual no hay nada, es un campo abierto, no hay nada. Esto te va a salir 70 tal vez, ¿no? 70. Entonces vemos una diferencia de 30, ¿no? 30 decibeles. Entonces, acá decimos que ya el sonido medido ya es de la fuente. El total medido ya es de la fuente, porque está superando los 15 decibeles, ¿no? Ya no tienes que hacer residual, nada. Pero esto tienes que informarlo, todo esto, ¿no? Es decir, el entorno no tiene fuentes ni naturales de emisión sonora, ¿no? Es por esto que he considerado mi ruido total, y por este criterio de 15 decibeles, mi ruido total he considerado como mi ruido en la fuente, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que reportar, ¿no? Si no, no se puede deducir nada, ¿no? Seguimos acá con selección del lugar de medición. Ubicación campo libre. Campo libre cuando no hay nada a los alrededores, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante, ¿no? Uno si quiere hacer ruido, no quiere complicarse, buscar un campo libre mejor, ¿no? Esta ubicación donde no hay superficies reflectantes, ¿no? A excepción del suelo, ¿no? La ubicación del micrófono montado sobre una superficie reflectante. Pues ahí vemos ya, en este caso, la corrección se utiliza para obtener el campo libre, ¿no?
Es decir, para obtenerlo como si fuera un campo libre, si está a más pegado, mejor dicho, pegado a la pared, hay que sumarle 6 decibeles, restarle, disculpa, porque esto viene acá y rebota, le suma 6, le está sumando 6. Entonces hay que restarle 6 para eliminar este rebote de acá, ¿no? Entonces eso nos dice, por eso se complica, ¿no? Un poco más cuando hay superficies reflectores. ¿Qué nos dice adicionalmente? Si el micrófono está a 1.5 o 2 metros de la superficie reflectante, está un poquito más alejado, ¿no? En este caso, la corrección se utiliza para obtener el campo libre. Para obtener el campo libre, está sumándole 3, entonces tienes que restarle 3 decibeles, ¿no? Entonces, eso también es el problema, hacer muchas correcciones al momento de hacer una evaluación, por eso es recomendable utilizar el campo libre. En principio se puede utilizar cualquiera de las ubicaciones proporcionadas arriba, siempre y cuando se informe, ¿no? Todo hay que informarlo, ¿no? Junto con la declaración que ha sido hecho, ¿no? O alguna corrección y condición. Todo esto que has corregido 3, has corregido 2, has corregido 6, 3, o sea, todo debe reportarse para que el siguiente que vaya tome en cuenta toda esa consideración. Es importante, por eso esto. Vamos a ver que el punto más importante que vamos a venir a hablar ya, las condiciones meteorológicas. Las condiciones meteorológicas determinan la fiabilidad de la medición, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se propaga el sonido, ¿no? El viento arrastra consigo las ondas sonoras, ¿no? Si el viento está a favor o en contra, va a sonar más, ¿no? Con una velocidad y dirección en que se sople, ¿no? La humedad también, las partículas de humedad también transportan el sonido, ¿no? Porque en el espacio, por ejemplo, no hay humedad, es seco, no se transporta el sonido. Hablas, no se escucha, ¿no? Pero la humedad atmosférica generalmente favorecerá su propagación, ¿no? La importancia decisiva de la temperatura, ¿no? La temperatura, la humedad, la velocidad de viento, dirección y la propagación del sonido hacen imprescindible el monitoreo simultáneo de la meteorología. O sea, hay que tener una estación meteorológica para conocer las condiciones ambientales, climáticas de la zona, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Condiciones meteorológicas, mediciones de parámetros meteorológicos. Se debería medir los siguientes parámetros: velocidad del viento, dirección del viento, temperatura del aire y humedad relativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene esto? Con una estación meteorológica, ¿no? Entonces, siempre debe acompañar este resultado, ¿no? Estos datos, estos instrumentos deben acompañar a los resultados. Entonces ahí nos da la fórmula 11, que es bastante importante, que no nos vamos a olvidar ya hablando de la fórmula 11. Condiciones meteorológicas, generalidad, 8.1. ¿Qué dice? Los niveles de presión sonora varían con condiciones climáticas, ¿no? Como le dije, la humedad, el viento lo bota a otro lado, ¿no? Es bastante móvil, ¿no? Tales variables son mínimas para terreno blando cuando se cumple la fórmula 11, ¿sí? Tenemos la fórmula 11 acá. Y es fácil la fórmula, se dice que es HS, la altura de la fuente. La altura de la fuente. ¿Qué altura está la fuente del ruido, no? Si hay una pared, vas a considerar esa altura, porque de esa pared, por la parte de arriba escapa el ruido, ¿no? Entonces esa altura de la pared vas a considerar como la altura de la fuente, ¿no? Si no hay nada, la máquina, la fuente que esté generando, vas a ver la altura de esa fuente, ¿no? La altura del receptor, mayormente es la altura del sonómetro, ¿no? Y D es la distancia entre la fuente y el receptor. Esta fórmula tiene que darte mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. ¿Para qué? Para que las condiciones, climáticas no se tomen en cuenta. ¿Sí? Para que te salga, mejor dicho, de hacer todo este proceso que vamos a ver ahorita. Si cumple esto, si cumple eso. Entonces, vemos acá un ejemplo. Tenemos acá, acá está la fuente de emisión, ¿no? Tenemos una altura de 3 metros, distancia 20, altura del receptor, y calculamos, ¿no? Simplemente reemplazamos acá y nos sale 0.225, es mayor a 0,01. Ok, excelente. Ya ahí nomás no necesito, no me interesa, mejor dicho, las condiciones meteorológicas. Entonces, como conclusión, te conviene que cuando hagas un instrumento ambiental o cuando inicies el primer instrumento de gestión ambiental en una industria, busques las condiciones de que cumpla la fórmula 11.
porque si no cumple la Fórmula 11 vas a complicarte un poco más, tomando en cuenta las condiciones meteorológicas que exige esta normativa. Y vemos en el siguiente ejemplo, solamente reemplazando, ¿no? La altura de la fuente, la altura del sonómetro, y la distancia, imaginamos que es 50, ¿no? Está un poco más alejado, y te sale 0,09, lo cual no cumple acá, ¿no? No cumple, ¿no? No cumple. En este caso, es importante ya tener en cuenta la meteorología para obtener nuestro resultado. ¿Sí? Entonces, ahí ya, en ese caso, vamos a tener que conocer la meteorología de la medición. ¿Sí? ¿Y por qué les digo por qué es importante la meteorología? Porque tenemos acá la velocidad del viento, dirección, temperatura, humedad relativa, ¿no? Entonces, ustedes saben por lógica que cuando la fuente está acá y el viento sopla hacia el sonómetro va a captar mayor señal, ¿no? Mayor ruido, ¿no? Ese viento a favor se llama, ¿no? Pero ¿qué pasa si el viento está en contra? No vas a saber. Y el viento cambia durante todo el día, cambia de dirección, ¿no? Tú me diste, imagínate ya, vamos a hacer un ejemplo rápidamente sencillo. Aprobaste, no me diste las condiciones meteorológicas, Mira, primo. no me diste las condiciones meteorológicas y Quitándole lo que consumió Jack de esta cuenta, Ujú. que son las dos frojas y las toñas. Entonces a los 210 yo le quito 60. 210 menos 60 son 150. Y de los 342, lo que consumió Jack, 342 menos 114 son 228. Ujú. Y 40 es a la peña. Si os que son de nosotros dos. 150 más 228 más 40. 418 es entre vos y yo. Entre dos son 209. Ujú. Pero como yo te debía 76 o 78 es la otra cuenta. 78. Déjame ver, ¿qué era? 1000 menos 924. 76. 76. Entonces, nadie está, 418 entre 2 no hay nadie que menos esté 76 de los pesos organizadores. menos 10 pesos que me prestaste hoy. 120 pesos me debe de esta cuenta. Yo te debo. Sí, yo pagué esta cuenta. Esta cuenta yo la pagué. Que vos me diste los 1000 pesos Ajá. y vos me dijiste, ahí morimos, primo. Ah, espérate, no morimos ahí, te dije yo. No, Y acá tenemos seguimos, la cuenta, sí. sí, y seguimos consumiendo. Mm, Vos no me diste más de esos 1000 pesos en ese No, día. no. Esta Fueron cuenta, dos días 500. esta cuenta yo la pagué. A mí Jack me debe la diferencia. Jack me debe a mí 592 menos 410. Yo mismo tuve que hacerlo. Suerte pude apagar el micrófono. Bien, vamos por acá. Ya me perdí acá. Bueno, seguimos acá. Cuando está en contra, ¿no? Cuando está, bueno, dije, si un instrumento ambiental se aprueba, ¿no? Dije, se aprueba con estas condiciones, ¿no? Eh, mm, Va a salir menor ruido, ¿no? O sea, el instrumento ambiental se va a aprobar con menos ruido. Cuando uno va a campo y sin ver las condiciones meteorológicas, va a ver que hay mayor ruido, ¿no? Entonces, no tiene lógica, ¿no? La medición, mejor dicho, va a ser irreal. Va a ser irreal la medición. Entonces nos pide la dirección del viento de la fuente del receptor, ¿no? La dirección del viento desde la fuente al receptor. Entonces tenemos acá, imagínense que la fuente y el receptor, ¿no? Y tenemos un ángulo acá. El viento sigue así, ¿no? Entonces ahí viene el problema, porque también tenemos que ver si este viento va a favorecer o no a nuestra medición.
Entonces acá tenemos un ángulo que es la dirección del viento, ¿no? La dirección del viento que parte de la fuente de receptor, ¿no? Parte de ese ángulo ahí, ¿no? Y tenemos la distancia. Eh, entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma 96 establece 4 ventanas meteorológicas, ¿no? Que definen el grado que se propaga, ¿no? A través de la atmósfera, ¿no? De la propagación del viento, ¿no? Y nos habla de 4 ventanas meteorológicas. ¿Sí? Entonces, estas 4 ventanas. Y nos pide qué cosa, la distancia entre el radio de curvatura. Entonces, nosotros tenemos que calcular el radio de curvatura. Y nos tiene que dar esto, entre estos rangos para considerar si el viento es favorable, neutral, favorable o muy favorable. ¿Sí? Entonces, debemos de estudiar las condiciones meteorológicas. Disculpen. Entonces tenemos acá las 4 ventanas meteorológicas, ¿no? Nosotros debemos de calcular bajo la distancia entre el radio de curvatura a cuál de los 4 estamos, ¿no? A cuál de las 4 condiciones estamos. Entonces tenemos acá, cuando es favorable, si solo se llevan a cabo algunas direcciones, ¿no? Mediciones de corta duración, se deberá realizarse la ventana de propagación favorable y muy favorable, o sea, la M3 y la M4, ¿no? O cuando se cumple la fórmula 11, o sea, no te importa ya las condiciones meteorológicas. Pero ¿qué pasa cuando una ventana es desfavorable o neutra? Debe aplicar esta fórmula que tenemos acá, de la norma es la fórmula A2, donde debemos calcular justamente la distancia entre el radio de curvatura que tenemos acá, ¿no? Y para esto vamos a necesitar la velocidad del viento, dirección del viento y cobertura del cielo. Tenemos acá la distancia, ¿no? Y debemos buscar calcular datos acá. ¿Y cómo se calcula? La norma gracias nos da, la fórmula nos da, y nos dan el RA que necesitamos y el RB, cada uno su fórmula. Lo bueno que nos dan también, tenemos acá la distancia que ya lo conocemos, la velocidad del sonido también nos da como dato, el coeficiente de velocidad lineal y el coeficiente de logaritmo de velocidad del sonido también nos dan estas fórmulas en la norma que vamos a ver en el test siguiente. Acá tenemos, ahí está, el A, ¿sí? Pero este es solamente para el día, ¿ya? Para el día. Porque nos da otro valor de A para la noche. Y el B, sí, es cualquier tiempo, ¿sí? Entonces, acá vemos varias variables, ¿no? El coeficiente, temperatura de referencia, es su clima, gravedad, CP. Todos estos datos nos dan esta norma, así que no hay problema al momento de explicarlo, ¿no? Pero antes de esto voy a explicar qué significa estabilidad acá. ¿Qué significa S1, S2, S3 o clases de estabilidad? En el siguiente PPT vamos a entender qué significa la estabilidad. Clase de estabilidad hay hasta 5, ¿no? En la norma nos da hasta 5 estabilidades
y también conocida como nubosidad del cielo y se lee en octas. 0 octas, 2 octas, 3 octas, 6 octas. ¿Y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando vamos a campo nos vamos a fijar en pues nos vamos a fijar en las octas que nos indica este grafiquito que tenemos acá, ¿no? Con esto nos guiamos para poder entender, ¿no? Cómo se encuentra el cielo, despejado, poco nubloso, muy nubloso, ¿no? Y así, ¿no? Y cada uno tiene un valor de octa, ¿no? Entonces no hay problema ahí, eso lo vamos a deducir nosotros simplemente mirando el cielo, ¿no? Y acá, de estas fórmulas, de las tres fórmulas que les he dado, las tres primeras lo vamos a encontrar en tablas, ¿ya? En tablas, así que no hay problema en las tablas 1, 2, 1, 3, ¿no? La velocidad de fricción, temperatura en Kelvin, longitud de Monico. Y los demás valores nos dan acá en la norma, ¿no? La constante CP dice 4, la gravedad 0,81, la capacidad calorífica 1005, la temperatura de referencia 273 y la dirección del viento es lo que vamos a calcular nosotros. ¿Sí? Vamos a calcular la dirección del viento. Y como les dije, ¿no? Acá está la velocidad de fricción que les comenté, el U prima asterisco, que depende de la velocidad del viento, ¿no? Por eso necesitamos el dato de la velocidad del viento. Si la velocidad del viento es de 1 a 3, vamos a tomar este valor de acá. Simplemente se reemplaza en la fórmula. Tenemos acá igual el 2, de acuerdo a las octas que les comenté. Si encontramos el cielo despejado y la velocidad del viento es de 1 a 3, vamos a tomar este dato de acá. La temperatura en función de la velocidad y la estabilidad, dijimos que es S1, 0 octas, y la velocidad de 1 a 3, este dato vamos a tomar. Entonces vamos así reemplazando todos los datos para poder obtener. Y hacemos una hoja de cálculo tal vez para rellenar toda esta información. Sí, podemos obtener acá la distancia, el ángulo que vamos a ver ahorita, ¿no? Su prima, día-noche. Y al final para obtener qué cosa, la distancia sobre el radio de curvatura y nos indique si es favorable o desfavorable. En este caso, como es favorable, ya se nos solucionó el tema, ya no nos importan las condiciones meteorológicas, ¿no? Porque encontramos como conclusión que bajo esa dirección es favorable, ¿no? Un ejemplo acá tenemos, si tenemos acá la fábrica, ¿no? La fábrica y medimos, el estudio está aprobado que se mide acá apuntando a la fábrica. Con respecto al receptor, sacamos el ángulo de curvatura, ¿no? El ángulo de curvatura. Vemos las condiciones meteorológicas y justo a esa hora vemos que está a dirección oeste, ¿no? Entonces partimos, este es el norte, entonces oeste, está dirección acá, ¿no? Entonces el ángulo de curvatura está, este es el ángulo, y calculando tal vez con con algún programita, ¿no? Algo el ángulo, nos sale 70 más o menos. No tiene que ser perfecto, pero vamos a sacar un aproximado, ¿no? 70. Pues ya con esto obtuvimos, como le dije, la ventana meteorológica. Ese es uno de los datos. Y la ventana de emisión es fácil de calcular porque simplemente es un conjunto de condiciones de emisión. Durante las mediciones que puedan realizarse con variaciones limitadas de los resultados de emisión debido a las variaciones de las condiciones de operación. Es decir, uno sabe en la planta en qué hora hay más ruido, más ruido. ¿En qué hora hay más ruido? A las 4 de la tarde. Entonces a las 4 p.m. es mi ventana de emisión de ruido. A esa hora recomiendo medir ruido. Eso se saca como parte de la información de la empresa, o si te contratan para hacer una ventana de propagación de emisión, vas a hacer ese estudio de horas para ver en qué momento es donde, sin necesidad de medir, solamente dándote cuenta sobre los procesos productivos, a qué hora hay mayor actividad, ¿no? Porque ya medir es un trabajo, ¿no? Pues, eso es otra cosa. Entonces, como procedimiento, como pasos, vamos a ver acá. Paso 1, como resumen, solicita al cliente el instrumento ambiental, ¿no? Que fue aprobado, ¿no? Por la autoridad competente. Información sobre los ciclos de producción de ruido, instalación, localización de los horarios de actividades,
Objetivo, establecer ventanas de emisión, ¿no? Tenemos que obtener las ventanas de emisión, primero con toda esa información. Paso 2, localice, verifique los accesos y inspeccione las estaciones de monitoreo. Paso 3, evalúe la fórmula 11, ¿no? Cumple o no cumple, ¿no? Para cada estación, para ver si las condiciones meteorológicas son aptas o no aptas. Paso 4, instale la estación meteorológica antes de iniciar la medición, ¿no? Para saber la dirección del viento. Descargue los datos y obtenga las ventanas meteorológicas. A partir de las ventanas meteorológicas, obtenga las ventanas de monitoreo. La ventana de monitoreo simplemente es la hora que tú has determinado que vas a medir. Simplemente. Paso 7. Antes de iniciar con las mediciones de ruido programadas, configurar el sonómetro, ¿no? Y solicitar al consciente el equivalente, el máximo y que tenga percentiles, ¿no? Utilizando el calibrador, efectúe el ajuste del sonómetro, ¿no? Hay que hacer un ajuste con el verificador de campo que esté a 4 decibelios, 114 decibelios, ¿no? Y esto hay que registrarlo en la cadena de custodia. Paso 8, realice mediciones de ruido con el sonómetro en cada una de las ventanas, ¿eh? Si la estación cumple con la fórmula 11, realice 3 mediciones de 10 minutos. O sea, si está dentro, nos olvidamos de las condiciones meteorológicas y medimos 3 minutos. Con la fórmula 11, si la fórmula 11 no se cumpliera, la ventana meteorológica fuera favorable, muy favorable, realiza al menos 3 mediciones de 10 minutos. Con la ventana meteorológica no fuera favorable, realice mediciones de 30 minutos. Entonces, por eso es importante ver la ventana meteorológica, cuál es nuestro objetivo de calcular, ¿no? El paso 9, durante cada medición registre el momento y la duración de los resultados y hay que eliminar los resultados atípicos, ¿no? Paso 9, apenas finalizadas las mediciones del día, verifique que no haya una variación del sonido al final de la medición, no se ha caído el sonómetro. Si el valor absoluto es la diferencia, ajuste el número inicial, ¿no? Hay que hacer el ajuste para hacer la verificación que no supere los 5 decibeles. Si no, no todas las mediciones tendrán validez, ¿no? Si el sonómetro tiene mayor a 5 decibeles. Paso 10, elimine los ruidos no deseados, ¿no? Cuando hay picos que no corresponden al proceso, pues hay que eliminar, ¿no? Un paso de avión o tal vez un camión pasó con el claxon, ¿no? Con los datos depurados, obtenga la hoja de reporte, los valores equivalentes, ¿no? Por el cliente, la ventana diurno y nocturno, incluida la incertidumbre respectiva. La ley que en cada hora de ruido se obtiene a través de todas las ventanas que se han medido. Entonces eso, tomarlo en cuenta en esta sección. Bien, con respecto a la instrumentación, ¿no? Tenemos a la instrumentación que lo que dice el artículo 15 de la norma peruana dice: el Instituto Nacional de Defensa de Protección Intelectual de COPI es responsable de la verificación de los equipos que se utilizan para la medición, ¿no? Y la calibración de equipos será realizada por entidades autorizadas, certificadas por el INACAL, ¿no? Antes era INDECOP, ¿no? En este caso, justamente, la empresa donde laboro, que es OHLab, es el primer laboratorio en Perú acreditado por INACAL para calibración de sonómetros. Pues tiene la acreditación por INACAL y pues puede acreditar sonómetros de cualquier país porque estos certificados son válidos a nivel mundial, ¿no? Así que la acreditación da ese pie. Muchos colegas de Ecuador mandan sus sonómetros a Perú porque pues, en Ecuador todavía no, creo que no hay un ente acreditado para calibrar sonómetros clase 1, clase 2. Con respecto al procedimiento de calibración, existe un procedimiento PC023 INACAL donde el sonómetro pasa por ensayos acústicos y por ensayos eléctricos. No es solamente que se pase un acústico, sino hay que hacer varios ensayos acústicos. Pero no se preocupen si están en otros países, porque esta norma es una traducción de esta norma internacional. Un ratito está cargando. Entonces, esta norma internacional, la IEC 61672, es una norma internacional donde nos dice los instrumentos para medir niveles de presión sonora, incluidos micrófonos, cables, detectores de dispositivos de grabación, deben cumplir con los requisitos de clase 1.
¿Y cómo te das cuenta que un sonómetro clase 1 cumple? Cuando este sonómetro le das la vuelta, debe indicar esto de acá. Otra forma de darse vuelta que un sonómetro clase 1 se puede partir en 3 pedazos. Preamplificador, micrófono y el data log. Es otra forma también de darte cuenta que es un clase 1. Para realizar una calibración de un sonómetro no es fácil, ¿no? No es colocar un sonómetro a otro sonómetro. Hay que necesitar un calibrador acústico multifunción, un generador de funciones, un amplificador de tensión, un multímetro digital, un adaptador capacitivo, un atenuador y los cables de conexión. Entonces, toda una ciencia, ¿no? Calibrar un sonómetro, por eso es que es difícil obtener una acreditación también en algunos países. Tienen que cumplir con todo esto. Como les dije, estas normas son internacionales. Ahora, para terminar, como les dije, ¿cuál es la estructura del informe, ¿no? ¿Cuál es la estructura o cómo un fiscalizador, cómo puede supervisar, ¿no? Este proceso de evaluación? Debe pedir esta información. Para las mediciones, si es pertinente, se debe registrar y reportar la siguiente información. Día, hora y lugar de la medición. Es importante, ¿no? Tiene que tener eso. Lista de instrumentación utilizada y los medios de calibración. Mira, todo lo que se requiere. Un trípode, ¿cómo se llama? Un GPS, una cadena de campo, cuaderno de campo, estación meteorológica, calibrador de campo, sonómetro y un distanciómetro inclusive, ¿no? Para tener lo que nos pide la fórmula 11, ¿no? Punto 2. Informar y reportar los niveles de presión sonora, ¿no? Y los corregidos, ¿no? Ponderación A. Opcionalmente bandas de frecuencia. Bandas de frecuencia solo si tu país pide reportar más bandas de frecuencia. Pero no pide bandas de frecuencia, así que no lo reportaré. El nivel de porcentaje superado, ¿no? El LN, el percentil que le dije, ¿no? El cual se calcula la tasa de muestreo. Entonces, el percentil nos da, mejor dicho, el sonómetro que tenemos que buscar nos da un percentil de 95 para tomar ese dato para nuestros cálculos, ¿no? Estimación de incertidumbre expandida de medición junto a la probabilidad de cobertura elegida, ¿no? Entonces, tenemos que reportar también la incertidumbre, ¿no? De esa medición. Tenemos acá también la información de los niveles, ¿no? De los niveles de información de los niveles de sonido residual durante las mediciones y los intervalos de tiempo de mediciones. Toda esa información debe estar en el informe. Ya en el futuro tal vez se presente un modelo de informe, ¿no? Con más tiempo, donde contenga toda esta información. ¿Qué más se debe reportar? Una descripción detallada del lugar de medición, incluyendo la cubierta, ¿no? Condiciones del suelo, las ubicaciones, incluyendo la altura del suelo, el micrófono y la fuente, ¿no? Entonces, vamos acá el cielo, la nubosidad, la altura, la distancia, todas estas cosas debe estarse reportado en el informe claramente, ¿no? Para que otra persona que vaya a hacer la evaluación pueda darse cuenta de las condiciones actuales, ¿no? Una descripción de las condiciones de operación, incluyendo el número de eventos, vehículos, aeronaves, ¿no? Debes detectar, oye, pasaron 2 aviones, ¿no? Entonces, por si acaso lo pongo en el informe, ¿no? Una descripción de las condiciones meteorológicas, ¿no? Incluyendo la velocidad, dirección del viento, estabilidad atmosférica, ¿no? La nubosidad, hora del día. Todas esas cosas deben estar registradas, ¿no? Temperatura, presión barométrica, humedad, presencia de precipitación, ¿no? Y esto se obtiene con la estación meteorológica, ¿no? Sensores de viento y temperatura. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos que buscar, ¿no? La dirección predominante del viento en ese momento, no de todo el día. Registrar la fecha, hora, ¿no? El lugar, velocidad de viento, dirección, estabilidad atmosférica, ¿no? Hora, temperatura, humedad. Todos estos datos deben estar registrados dentro del informe, el contenido del informe que estamos viendo. ¿Qué más se reporta? Y lo último también dice informar los métodos utilizados para extrapolar los valores y otras condiciones. ¿Qué fórmula hemos utilizado? Hemos utilizado el percentil 95, qué datos hemos actualizado y lo más importante que nos dice al final, dice, para los cálculos se debe proporcionar información de pertinente, todo debe estar
registrado, no solamente poner datos y ya, pues, ¿cómo lo has calculado? Todo eso debe estar así refrendado, pero y eso mismo hace difícil que cualquier evaluador técnico del Estado pueda conocer, ¿no? La norma en su plenitud, ¿no? Porque yo pienso que, por lógica, pienso que como evaluador debería de conocer, ¿no? Si no, no sería un supervisor o un fiscalizador de ruido, ¿no? Entonces, su función es conocer esto, ¿no? Para poder hacer una inspección adecuada, ¿no? Que es lo lógico, creo, me parece, ¿no? Dentro de todo este proceso. Bien, entonces todo esto ha sido un resumen de los puntos más importantes de la norma. Y si alguna pregunta hubiera, pues gustoso de atenderlo. Muchas gracias, ingeniero Roy Villacorta. Muy bien, tenemos cuestiones acerca del tema que es muy importante, ¿no? El tema de las normas técnicas en cuanto al ruido. Y bueno, una pregunta que contamos es, ¿qué implicaciones futuras tiene la nueva metodología aplicada ahora en la gestión de ruido ambiental en las zonas urbanas y su impacto en la planificación sostenible a largo plazo? La norma siempre ha estado ahí. O sea, la Claro. norma siempre ha estado, la gente no sabe, no lo lee, no estudia. Y repercute bastante porque lo están haciendo mal todo el tiempo. ¿Entiendes? O sea, falta un tema de conciencia, de conocer la norma, ¿no? De su plenitud y poder hacer una buena evaluación. La norma es antigua, o sea, años ya tenemos haciendo esto, pero siempre nos hemos regido al desconocimiento y al hacerlo. Bueno, sí me han dicho que lo haga y lo hago, ¿no? Entonces, está repercutiendo negativamente porque no se está cumpliendo tal cual indica el procedimiento. No estamos midiendo cualquier cosa, no estamos midiendo ruido en la fuente, que es lo que queremos saber. Sin impacto, no más que todo para el medio ambiente, ¿no? Porque el medio ambiente es el que en una fábrica, en una industria, no sé, donde hay animales a los alrededores, pues, va a impactar sobre la fauna, ¿no? Pero si la empresa consultora está midiendo cualquier cosa sin tomar estos criterios, entonces, o sea, no hablamos de futuro, de la nueva norma, no estamos hablando del pasado, ¿no? De lo que se viene haciendo el pasado, desde hace años atrás. Esta norma, como te digo, es antigua, solamente son cambios chiquitos, son cambios puntuales, nada más, de mejora. Más no hay un cambio rotundo en la norma. Entonces, eso es mi punto de vista. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta y es que básicamente esto se aplica, o la pregunta va por el tema médico, hospitalario, perdón. ¿En qué áreas específicas de un hospital es más relevante el uso de estos equipos como el sonómetro? ¿Y cómo es que se deben interpretar estos resultados obtenidos en cuanto a hospitalarios? Bueno, si lo hacemos como ruido ambiental, se establece una zona de mayor protección, ¿no? Entonces, imagino que nosotros tenemos estándar de calidad ambiental, ¿no? Y pues tenemos acá nuestro estándar y acá, ¿no? De especial, ¿no? Acá un hospital no debe superar esto en el día y esto en la noche. Entonces, se hace siempre a las afueras, ¿no? A las afueras de los suburbios de los que están haciendo ruido para ver cuánto llega al hospital. No debe llegar al hospital esta cantidad, o sea, se hace en contra, ¿no? Pero si hace dentro del local, ya no es ambiental, es ocupacional, ¿no? Entonces, es otra técnica, que es la ISO 9612, otra exposición, otro procedimiento que no es diferente ambiental, ¿no? Entonces, eso son cosas diferentes. Dentro de la salud ocupacional, diferente que la salud ambiental. Sí, correcto, ingeniero. Sí, tenemos una siguiente pregunta y es que, ¿cómo en este caso se aborda la metodología que usted nos acaba de explicar de la norma técnica peruana, la ISO de 1996 de 2023, la variabilidad del sonido en diferentes puntos, en contextos urbanos y en contextos rurales? Eh, Varía bastante, ¿ah? ¿Por qué? Porque en fuentes eh, rurales tenemos prácticamente un campo libre, que he dicho, ¿no? No hay campo libre, no hay superficies reflectantes.
pues tu medición te va a salir más confiable, ¿no? Pero cuando es en urbano hay bastantes paredes, hay bastantes árboles, todo se complica la medición, ¿no? Pero esto no dice que no podamos hacerlo. Hay que hacerlo, pero anotando todas las consideraciones que se debe tener para poder hacer una evaluación correcta, ¿no? O sea, tienes una mayor incertidumbre, sí, es más difícil, pero debes buscar algún campo libre para que puedas hacer tu medición. Y si está muy lejos, lamentablemente ya tienes que tomar las condiciones meteorológicas, ¿no? Para poder hacer tu cálculo de error y incertidumbre. Es decir, en conclusión, en rural te puede salir una incertidumbre de 3 decibelios o poquito, ¿no? Pero en urbano te va a salir 20, 15, no sé, ¿no? Pero mientras tú busques una mejor condición de medición en un espacio urbano, vas a obtener tu incertidumbre, tal vez te salga 5, 6, 7, está bien, ¿no? Entonces, es más que todo conocer, nuevamente digo, conocer la norma en su contexto, ¿no? Para poder aplicarlo bien.